noches, queridos hermanos, bienvenidos a un nuevo taller de unión con Dios y como todos los domingos a las 9 de la noche, después del rezo del rosario, ya tenemos preparado acá a Isabel que nos va a deleitar, a hacer que nos enamoremos más de la Santísima Virgen para estar más cerca de Jesús. Buenas noches, Isabel, buenas noches los que están aquí, todos conectados por Zoom. En tus manos dejamos este taller, Isabel. Bienvenida, nuevamente un nuevo domingo. Gracias. Gracias Nicolás, gracias a todos que me van a acompañar, que la Virgencita los acompañe siempre. Y sí, este taller es para que se enamoren más de nuestra Madre, la tengan siempre como su intercesora, con su compañera de camino, y que los haga amar más a Jesús, porque eso es lo que quiere ella. Y entonces vamos a comenzar este taller como siempre, con una oración. Entonces nos ponemos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y esta oración es una oración de un santo, casualmente, San Alfonso María de Ligorio, que en esas glorias de María nos habla tanto de ella. Y es la oración de María, Reina de Misericordia. Virgen Santísima Inmaculada y Madre mía, María, a vos, que sois la Madre de mi Señor, la Reina del mundo, la abogada, la esperanza, el refugio de los pecadores, acudo en este día yo, que soy el más miserable de todos. Os venero, oh gran Reina, y os doy las gracias por todos los favores que hasta ahora me habéis hecho, especialmente por haberme librado del infierno, que tantas veces he merecido. Os amo, Señora amabilísima, y por el amor que os tengo prometo serviros siempre y hacer cuanto pueda para que también seáis amada de los demás. Pongo en vuestras manos toda mi esperanza, toda mi salvación. Admitidme por siervo vuestro y acogedme bajo vuestro manto. Vos, oh Madre de Misericordia, y ya que sois tan poderosa ante Dios, libradme de todas las tentaciones, o bien alcanzadme fuerzas para vencerlas hasta la muerte. Os pido un verdadero amor a Jesucristo. Espero de vos tener una buena muerte, Madre mía. Por el amor que tenéis a Dios, os ruego que siempre me ayudéis, pero más en el último instante de mi vida. No me dejéis hasta que me veáis salvo en el cielo, para bendeciros y cantar vuestras misericordias por toda la eternidad. Así lo espero. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno. Dame, Madre mía, las gracias de alabarte dignamente y de poder cantar tus glorias y hablar de ti. Bueno, habíamos estado hablando de todas las historias, de cómo se habían a lo largo del tiempo de nuestra iglesia, ¿no? Las oraciones, habíamos hablado de la Ave María, de todas estas oraciones que nosotros normalmente hacemos a la Virgen. Y me quedaba la historia de Salve, ¿no? De Salve que terminamos el rosario hace un ratito. La historia viene de un beato que se llama Hermann, tiene el apellido, pero la verdad no lo sé pronunciar, que es un monje benedictino. Y fíjense qué curioso, porque esta persona, este monje, nació con esta enfermedad de espina bífida. O sea que en aquel momento, como ahora, muchas de estas personas quedan inválidas. O sea, y hoy en día
¿no? Hoy en día vamos a decir que estas personitas ya pueden ser destinadas, ¿no?, a un aborto seguro, ¿no? Muchas veces se les aconseja a los padres que no. Sin embargo, esta persona, por supuesto, tenía vida y tenía su cuerpo válido, por supuesto, pero tenía una inteligencia asombrosa y tenía muchos dones también espirituales. Dios lo había enriquecido con eso. Y entonces, él es el que escribió, bueno, inclusive al final de su vida prácticamente quedó ciego. Y esto viene del año 1054, es este monje, ¿no? Y creó esta salve. Y también, que es un himno, por supuesto, y también creó el otro himno que se canta muchas veces, que es el Regina Mater, se canta mucho en latín. Así que hermosa esta historia de este beato, que no se conoce muy bien, la verdad, pero desde ese momento la iglesia tomó estas oraciones que se reza mucho en las liturgias de las horas, en las completas, la terminamos rezando a Regina Cheli y como si a Regina, al Salve Regina, y también en el Rosario. Así que bueno, ¿qué les pareció esta linda historia? Cortita pero linda. Y después tenemos la historia del Ángel. Desde que fue esta plegaria, fue introducida por el Papa Juan XXII. Durante casi 100 años se tenía la costumbre de anunciar la hora del Ángelus con algunas campanadas. Juan XXII, por su bula del 7 de mayo de 1327, ordenó que cuando se oyeran las campanadas de la oración, se recitase 3 veces el Ave María. Después, el Concilio de París, celebrado en 1346, bajo la presidencia de Guillermo, arzobispo de Sens, decretó que la ordenanza del Papa Juan, de santa memoria, concerniente al rezo del Ave María al oscurecer, fuese finalmente observada. La bula del Papa había ya, añade el concilio, concedido una indulgencia a aquellos que dijesen la oración prescripta, y en virtud de los plenos poderes que se le habían concedido, el concilio concedía una indulgencia de 30 días. Los estatutos de Simón, obispo de Nantes, ordenan a los sacerdotes que hagan tocar en sus iglesias por la noche para advertir a sus feligreses que deben, al sonido de esta campana, arrodillarse y decir el Ángelus, lo que le hará ganar una indulgencia de 10 días. Hasta entonces, las ordenanzas relativas a este rezo se restringen a la hora del oscurecer. En 1368, el Concilio de Laval ordena a todos los rectores y clérigos, bajo pena de excomunión, que hagan tocar la campana lo mismo que a la salida del sol, que cuando se pone. El rezo que se recomienda en esta ocasión consiste en 5 Padre Nuestros en honor de las 5 llagas del Salvador y en 7 Ave Marías en honor a los 7 gozos de María. El año siguiente, el sínodo de Verciers ordena que al rayar el día, la campana mayor toque 3 veces, y cualquiera que oiga esta campana, dice, rezará 3 Padre Nuestros y 3 Ave Marías, y ganará una indulgencia de 20 días. Según algunos autores, Calixto III, 1456, según Fleur y Ducongel, fue Luis IX, en 1472, quien introdujo las campanadas al mediodía. Pabillón ha aprobado
que el uso litúrgico de tocar al mediodía y de decir 3 veces el Ave María ha venido de Francia y ha obtenido la sanción apostólica al principio del siglo XV. ¿Vieron cómo se fueron formando este ángelo que nosotros lo recitamos? En realidad nosotros lo recitamos en el rosario, pero se recita a las 6 de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 6 de la tarde. Esos son los 3 momentos en que se tiene que recitar el ángelo. Y es lindo escuchar las campanas. No, hoy en día no escuchamos las campanas, pero en los pueblitos sí se escuchan las campanas. Yo me acuerdo que una vuelta estaba en Chascomús, no sé, bueno, acá en la Argentina, no sé si alguien conoce, bueno, estaba en Chascomús y al mediodía siento las campanas y de una iglesia que no sabía, yo estaba al lado de la laguna, ¿no? Y yo digo, bueno, recé el ángelo, ¿no? Digo, ay, debe haber una iglesia cerca. Seguro que hay una iglesia cerca. Así que cuando comimos con mi marido y así con mi hijo, me fui, crucé todo el parque que hay a buscar la iglesia que sonaban las campanas. Y está aquí que esa iglesia era la catedral de ahí de Chascomús. Y me encontré ahí, bueno, estuve un ratito rezando. En los pueblos se escucha las campanas, tienen la costumbre de tocarlas. Acá como que se ha perdido en la ciudad, no sé, por lo menos por acá, por mi zona, no se escucha. Benedicto XIII, para alentar la recitación exacta de este rezo, concede a perpetuidad por su breve apostólico del 14 de septiembre de 1724 una indulgencia plenaria a todos aquellos que una vez por mes, después de haber recibido la absolución sacramental y haberse aproximado a la Santa Misa, digan 3 veces de rodilla la salutación apostólica al sonido de la campana. Que esto sea por la mañana, al mediodía y por la noche, y que hayan devotamente rezado por la unión de los príncipes cristianos, la extirpación de las herejías y la exaltación de la Santa Iglesia. O sea, acá este Papa pone intenciones en el ángelo, ¿no? Está bueno. Podríamos también, ¿no?, tenerlas ahora, no las intenciones. Concede también 100 días de indulgencia a aquellos que un día cualquiera del año reciten con corazón contrito el mismo rezo. Se añaden habitualmente algunos toques a los últimos del Ángelus para empeñar a los fieles a rezar por la iglesia que sufre. La campana del Ángelus da, sobre todo por la noche, un carácter singularmente poético a los países católicos. Pío VII, en 1815, añadió al Ángelus 3 glorias al Padre, en acción de gracias por los dones copiosamente otorgados por la Santísima Trinidad a la Virgen, particularmente por su gloriosa asunción a los cielos. Pablo VI señaló que el Ángelus es una plegaria que no precisa de modificación o reforma, dada la sencillez de su estructura. Si eso lo vimos en el documento que yo presenté o les enseñé, de Pablo VI, Marialis Cultus, está ahí, nos habla del Ángelus. Juan Pablo II relacionó el Ángelus con el Rosario. Hay un vínculo muy estrecho entre el Ángelus y el Rosario, oraciones una y otra eminentemente marianas. Efectivamente, nos hacen contemplar y profundizar los misterios de la historia de la salvación en los que María está íntimamente unido a su Hijo Jesús. Bueno, esa es la historia del ángelo, desde los principios, desde 1300, viene esta oración tratándose de formar a lo que ahora la conocemos, y cómo está adherida
al Santo Rosario, por según el Juan Pablo II, ¿no? Este amante tanto de la Virgen. Y bueno, y este es el Santo Rosario. Yo había hablado toda la historia del Santo Rosario, ¿no? De cómo se fueron armando, ¿no? Primero como eran 150 Padre Nuestros, después empezaron con las 150 Ave María, después se fue dividiendo, después se fueron haciendo rosarios perpetuos, rosarios vivientes, o sea, las cofradías del Rosario, todo como se fueron, digamos, se fue perfilando el Rosario hasta, ¿no? Cuando se lo dio a María, se lo dio a Santo Domingo, y así lo tenemos hoy, lo rezamos hoy. San Luis María de Griñón de Montfort tiene un librito muy hermoso que se llama El secreto admirable del Santo Rosario. Es un libro chiquito y él lo divide todo en 150 rosas. Y va hablando de la historia del Rosario, también va poniendo un montón de cosas. Pero yo quería leerle algo importante, porque ya de la historia del Rosario ya hablé. Entonces, ¿cuál es el espíritu con que debemos, y qué es lo que tenemos qué tiene que hacer el Rosario en nuestra vida, ¿no? Y él dice acá, en esta Rosa 22, ¿no? Dice, la meditación de sus misterios nos conforma a Jesucristo. La principal ocupación del cristiano es caminar hacia la perfección. Sed imitadores de Dios como hijos amados, nos dice el gran apóstol. Es una obligación contenida en el decreto eterno de nuestra predestinación y constituye el único medio ordenado para llegar a la gloria eterna. San Gregorio de Niza dice, con gracia, que somos más pintores. Nuestra alma es el lienzo sobre el cual debemos aplicar el pincel. Las virtudes son los colores que deben hacer resaltar la belleza del original, que es Jesucristo, imagen viva y representación perfecta del Padre Eterno. Un pintor, para hacer un retrato al natural, pone el original ante sus ojos y a cada pincelada vuelve a mirarlo. A mí me encanta esta parte que dice esto, ¿no? O sea, cada vez que nosotros vamos rezando el rosario tenemos que poner a Jesucristo, ¿no? Y a María, como que es nuestro modelo, y pintarlo en nuestra alma, porque ese es el secreto. El pintor, del mismo modo, el cristiano debe tener siempre ante los ojos la vida y virtudes de Jesucristo para decir, pensar y hacer solamente lo que sea conforme a ellos. Para ayudarnos en la obra importante de nuestra predestinación, la Santísima Virgen ordenó a Santo Domingo exponer a los fieles que rezan el rosario los sagrados misterios de la vida de Jesucristo, no solo para que adoren y glorifiquen al Señor, sino también y sobre todo para que regulen su vida y acciones por las virtudes de Jesús y de María. Bueno, nosotros, el rosario tiene que hacer eso en nuestra vida. Cuando nosotros meditamos los misterios y ponemos la vida de Jesús y de María delante de nosotros y miramos sus virtudes, cómo vivieron esos momentos de gozo, ¿no? De gloria, de dolor. El Papa Juan Pablo II agregó los misterios de luz, o sea, la vida pública de Jesús. Nosotros tenemos que cuestionar, ¿no? Nuestra vida contra eso. Y si eso realmente lo logramos, nosotros vamos a ir perfeccionando nuestra vida y vamos a ver quizás nuestros defectos, lo que nos falta, qué virtud nos está faltando, qué defecto, ¿no? Tenemos que nos domina, que no nos hace semejante a Jesús, a María, ¿no? Recordemos que Jesús dice que su corazón es manso y humilde, ¿eh? Y María es la humilde sierva del Señor.
Entonces nosotros, contemplando eso, tenemos que ver cómo estamos. Eso nos sirve mucho a nosotros para nuestra vida, porque podemos reconocer nuestros pecaditos, nuestra falta de virtudes, y trabajar en ellos, y pedirle a María que nos ayude en esta tarea, porque ella no se va a negar, porque es lo que quiere. Ella siempre pide la meditación del misterio, y es por eso, ella pide los misterios, que meditemos esos misterios, para que nosotros nos transformemos cada vez más en su Hijo Jesucristo, como es ella, ¿no? Que ella es la imagen, ella es una con Cristo. Y quiero también leer una cosita que dice acá este libro, con respecto a que la recitación atenta, dice, ¿no? Para rezar bien el rosario no basta expresar nuestras súplicas con la más hermosa de las oraciones, que es el rosario. Es preciso también hacerlo con gran atención, porque Dios oye más la oración del corazón que la de los labios. Orar a Dios con distracciones voluntarias sería una gran irreverencia, capaz de hacer infructuosa nuestros rosarios y llenarnos de pecado. ¿Cómo pretender que Dios nos escuche cuando no nos oímos a nosotros mismos? Si mientras suplicamos a tan augusta majestad, nos distraemos voluntariamente corriendo tras una mariposa. Esto equivale a alejar de ti la bendición del Señor y arriesgarte a recibir más bien la maldición lanzada por Él contra quienes realizan la obra de Dios con negligencia. Maldito el que ejecuta negligente la obra de Yahvé. O sea que la idea es que recemos con atención, pero acá San Luis reconoce que nosotros solemos distraernos. Las distracciones en el Santo Rosario siempre van a estar presentes, porque como es una recitación, digamos, de las Padre Nuestro y las Ave Marías continuas, así, puede ser que nosotros nos cree pereza, nos cree que nos adormiremos, o que nuestra imaginación se vaya por otro lado, ¿no es cierto? Eso es normal que nos pase a cada una con el rosario, ¿no? Lo que tenemos que hacer es que cuando viene una distracción, frenarla, ¿no? Frenarla y volver a lo que estábamos meditando, ¿no? Por eso la meditación es importante. Mientras rezamos las Ave María, vamos meditando. Entonces, como que ya uno que después tiene, que ya ha rezado muchos rosarios, está siempre rezando todos los días el rosario, llega un momento que el Ave María lo recita como cuando un artista toca el piano, que no necesita mirar las teclas porque ya las conoce de memoria. Y bueno, y tiene en su cabeza la melodía. Y nosotros lo mismo, ¿viste? Mientras vamos rezando las Ave María, vamos pensando, vamos meditando esos misterios. Y si no podemos, en algún momento por ahí se nos distrae en cosas como, por ejemplo, tenemos una situación difícil en nuestra vida, tenemos un familiar enfermo, un amigo, hay alguna cosa que nosotros necesitemos. Bueno, ¿por qué no podemos poner en esas Ave María? Eso no es una distracción, sino es algo que nosotros le estamos poniendo a María para que interceda. Entonces, no, en eso no nos distraemos. Distracción quizás sería que, bueno, estemos preocupados porque se nos hace tarde para poner la comida, ¿no? O porque tenemos que salir a hacer algún trámite. Entonces, tengamos ese tiempo, decir, bueno, pongamos un tiempo en nuestro día para rezar el rosario. Y ese tiempo lo vamos a destinar, que sabemos que yo no tenemos nada que hacer, o que tenemos el tiempo, nos va a dar el tiempo para rezar el rosario y después
hacer la tarea que tenemos que hacer. Entonces, esas sí son distracciones. Distracciones que no debemos dejar. Si nos viene una cosa de esas, tenemos que rechazarlas con la voluntad y volver a lo que estábamos meditando. No sé si se entendió bien o tienen alguna preguntita sobre esto que yo estoy diciendo. No digo que sea fácil, lleva su tiempo y hay momentos, ¿no? Hay momentos en que uno no siente una devoción digamos, para rezar el rosario. Y acá el mismo santo nos habla de que eso es muy meritorio cuando nosotros igual lo rezamos, aunque no tenemos algo sensible, no sentimos devoción, pero bueno, nosotros queremos rezar el rosario a la Virgen. Y bueno, y nos va eso es un mérito, a ella lo va a tomar como un mérito, como y nos va a devolver gracias, que a lo mejor ni siquiera lo imaginamos. La recitación de todo el rosario entero también es importante, y ahí voy a contradecir un poco a Nicolás, ¿no? Cuando él dice, bueno, si te quedaste en el misterio y bueno, y te quedaste, bueno, puede ser que en algún momento el Espíritu te lleve a quedarte en ese misterio durante todo un rosario, ¿no? Pero la idea es que uno recite todo, lo recite completo, como la Virgen nos lo presenta, y que podamos ir meditando los misterios, no nos quedemos en uno. De acuerdo que la Virgen en Fátima nos pide la reparación a su corazón inmaculado. Entonces ella nos pide rezar el rosario meditado, pero después nos pide que con 15 minutos estemos con ella meditando los misterios del rosario, aparte del rosario. Y recordemos que también le dijo a Francisco, ¿no? El pastorcito, que ellos en su inocencia, por jugar, ellos rezaban el rosario solamente diciendo: Padre nuestro, Ave María, Ave María, Ave María, Padre nuestro, Ave María, Ave María, Ave María, y terminaban, o sea, no lo rezaban completo. Y la Virgen le dijo a Lucía, ¿no? Porque Lucía le preguntó: ¿y Francisco va a ir al cielo? Y María le dijo: sí, pero tiene que rezar muchos rosarios. Y este pastorcito se escondía a rezar los rosarios. Y cuando Lucía le pedía que viniera a jugar un rato, dice: no, tengo que rezar muchos rosarios, me dijo la Virgen, ¿no? Pero él era el contemplativo, porque él contemplaba esos misterios. Lo rezaba, pero con devoción, contemplando. Porque, como digo yo, estos misterios a nosotros nos hace llevar a la santidad. Por eso la Virgen, como es madre y es maestra, nos pide a nosotros esa meditación, para ir llevándonos cada vez más a nuestra santidad, a mejorar nuestra vida, nuestras virtudes, a crecer en ese amor a Jesucristo. Por eso es necesario rezarlo en todo ese tiempo que nos lleva el rosario. Si nos quedamos en un misterio, bueno, en algún momento saldremos de ese misterio, lo seguimos rezando. Y por ahí lo seguimos rezando por el otro misterio. A veces suele pasar, a mí me pasa, que cuando vamos rezando, o estamos en comunidad rezando, por ahí sí se me escapa alguna Ave María, porque me quedé meditando, ¿viste? Y cuando veo ya se terminó la decena, pero siempre uno trata de volver, ¿no es cierto? Trata de volver para seguir rezando el rosario. Bueno, ¿alguna preguntita? Isabel, Sí.
Sí, yo quería hacerte una pregunta. Por ejemplo, eh, ajá, ¿sí se escucha? Sí, te Okay. escucho. Yo quería hacer una pregunta. Por ejemplo, a veces, cuando uno va a los rosarios comunitarios así presenciales, pues que uno va al rosario, se reúne con un grupo de personas, finalizando los 10 Ave María, hacen 3, 4 oraciones nuevas, aparte la de Fátima, ¿no? Pero entonces como que son tantas oraciones nuevas, 2 o 3 oraciones más. Bueno, que sí pienso que si no se rezan, pienso que no está mal, ¿no? Pero como que le dan más importancia a esas oraciones que a veces hasta el mismo rosario de el Padre Nuestro y las Ave María. Y la oración final de Fátima, la que Fátima recomienda. Pero el rosario se hace eterno agregándole hasta 3 oraciones más a la Virgen. ¿Son obligatorias o No, no? O son, por ejemplo, por ejemplo, he estado en Rosario donde si te equivocas o si no colocas esa oración al final de los 10 Ave María, ay, como que pecado mortal, ¿no? A veces se ponen como que, y son hasta 3, 4 oraciones más después de los 10 Ave María. Entonces, no sé si serán obligatorias o ya, no sé. no, 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 Cris, las jaculatorias que se ponen después del Gloria, ¿no? Yo digo siempre, en una parroquia uno tiene una advocación. A esa vocación hay que ponerle, porque también está el que nombra 500 santos, de todas las devociones que tiene uno, pone, si yo tengo devoción a 3 santos o 4 santos, lo pongo. ¿Eh? Y si otra que dice el segundo misterio tiene otros, y bueno, y así se hacen eternos también el hecho de poner tantas advocaciones de santo, ¿no? O de virgen, porque la virgen tampoco, la virgen es una sola. Entonces, a veces sí, nosotros porque tenemos la devoción a la Virgen de la Medalla Milagrosa, a la Virgen en este caso de Luján o de San Nicolás. Bueno, nosotros la ponemos, pero en realidad la única que se pone es la vocación que hay en tu parroquia. ¿Eh? Porque esa es la Virgen, la Virgen es una sola. Lo demás son los lugares donde se aparece, ¿no? Esos nombres, esos vestiditos que tiene la Virgen que se va cambiando. Pero la idea es poner solamente a la Virgen que tenés de advocación en tu parroquia, podés poner a San José, al Sagrado Corazón de Jesús, y bueno, si en ese lugar se acostumbra a la oración de la Virgen que enseñó en Fátima, ¿no? Pues se reza. Por ahí, si tienen otro tipo de eso depende también de la comunidad, ¿no? 4 o 5 oraciones me parecen, no me parece, ¿no? Tiene que ser una. Y sí, más corta. Lo principal, ¿saben qué es? ¿Saben qué es? Es en realidad que enunciar el misterio, porque muchas veces la gente dice enunciar el misterio, no lee la palabra de Dios, porque eso es importante también, la palabra de Dios de ese misterio. Porque a veces muchas personas, uno que ya lo tiene por ahí incorporado, lo sabe de memoria, pero ¿cómo vas a meditar un misterio que no conoces? Muchas personas por ahí no tienen en su memoria la palabra de Dios que tiene ese misterio. Entonces hay que decirlo, porque aparte que la palabra hace más efecto, es la palabra de Dios en la que está haciendo efecto. Entonces es importante dedicarle mejor el tiempo a, como dice San Juan Pablo II, digamos, enunciar el misterio y la palabra, y tener un minuto de silencio para que interiorizar esa palabra. Y después, mientras se va rezando, uno lo va meditando. Y al final uno puede poner, qué sé yo, la vocación de la Virgen que está en su parroquia,
y San José, porque también es importante San José, y la ejaculatoria que uno acostumbra a decir en esa comunidad. Por ahí algunas comunidades no rezan la de Fátima, por ejemplo. Y bueno, está bien también, porque eso no es lo importante, vamos a decir. Esas son agregados que uno hace de devoción, pero no entra en el rosario, digamos, importante. Importante es Padre Nuestro, las Ave Marías y el Gloria, porque eso también es importante. Y el Gloria, San Juan Pablo II dice que es lindo si fuera cantado, porque ahí termina la glorificación de la Trinidad, esa obra que hizo en María, ¿no? La Santísima Trinidad en María. Y bueno, no sé si te contesté, si está bien. Pero, viste, qué sé yo, sí, pero tampoco vos vas a una comunidad y están rezando así, a veces hay que ser prudente, ¿no? Y bueno, por ahí uno puede decirle en otro momento, ¿por qué no hacemos esto y hacemos más cortito esto? Por ahí sí, pero si no querés hacer división, ¿viste? Porque eso a la Virgen no le gusta, entonces hay que tolerar. Hay que tolerar. Otra cosa es importante también, rezar las Ave María, pero y el Padre Nuestro tranquilo, ¿viste? Porque yo he ido también a parroquias que rezan, yo no los puedo seguir, o sea, porque son una máquina. Entonces, eso no es tampoco, ¿no? Porque vos no saludás a la Virgen, a nadie, así de esa forma. Y el Ave María es un saludo a María, le estamos hablando a ella, la estamos alabando a ella, la estamos saludando a ella. Entonces, digámosla con tranquilidad, con paz y despacio, porque vamos a dedicar ese momento para rezar el rosario. No tiene que ser, a veces dice, bueno, son media hora, bueno, a veces son media hora, pero en realidad si vamos a rezar el rosario tiene que ser bien rezado. Y quería, por eso al que vos hablabas de la comunidad. Acá dice el santo, San Luis, Dios se complace en las asambleas. Todos los ángeles y santos congregados en el cielo lo alaban incesantemente. Los justos de la tierra reunidos en varias comunidades le imploran en comunidad día y noche. El Señor aconsejó esta práctica a los apóstoles y discípulos y les prometió que cuantas veces se reunieran 2 o 3 en su nombre, Él se encontraría en medio de ellos, para rogar en su nombre y rezar la misma oración. Qué alegría tener a Jesús en nuestra compañía y pensar que para poseerlo basta solamente reunirse a rezar el rosario. O sea, rezar en comunidad es buenísimo, porque como dice acá, Jesús está en medio de nosotros. Nos juntamos para rezar, pedir, y lo hacemos con María, que es nuestra más poderosa intercesora. Y por eso muchas gracias vienen cuando rezamos en comunidad. Uno lo reza muchas veces sola en su casa, por supuesto por devoción, tiene esa forma de rezar. Y yo últimamente, que sinceramente están estos rosarios acá que hacemos, ¿no? Yo espero, a veces no tengo tiempo de rezarlo en el día, y digo, qué alegría poder rezarlos con todos ustedes, ¿no? Así que en cuanto siempre puedo, me conecto para rezarlo con ustedes. Isabel. A mí me pasa igual, espero el momento de la tarde cuando me puedo conectar y bueno, a veces lo hago de madrugada y la misericordia en el día, pero conectarse en la noche, en la tarde, ¿no? Para este momento de aquí en línea con ustedes lo disfruto mucho también. Sí.
Sí, Patricia, ¿vos qué Sí, querías decir? te quería hacer una pregunta, Isabel. Viste que, por ejemplo, rezamos el rosario a la Divina Misericordia y hacemos el pésame, todas las invocaciones, ¿verdad? Y después se termina de rezar, se hace otra vez la bendición y vamos a rezar el Rosario Universal. Y volvemos otra vez, bendición, pésame, Espíritu Santo. ¿Es así o simplemente con el principio, la que ya hiciste, ya sirve para todos los rosarios? No, yo pienso que no. Por ejemplo, Santa Faustina, el Señor le dictó la coronilla, cómo tenía que rezarla, ¿no? Y le dijo, tenés que rezar el credo, el Padre Nuestro y el Ave María. Y después, bueno, las oraciones sencillas, porque la verdad que a veces yo he visto comunidades que rezan la coronilla y le ponen otras cosas, ¿no? Y como que la van alargando. Y la coronilla es simple, nada más. Eso, el credo, Padre Nuestro, Ave María, y después la oración que no, que inicia digamos, la coronilla y por tu dolorosa pasión, y nada más, y son esas hasta el final. Y después sí, si uno va a rezar el rosario, bueno, se empieza de nuevo porque esa oración de la coronilla es aparte, ¿no? Y el rosario es otra. Yo a veces también a veces Gracias, Isabel. a Era mí una duda que tenía, porque nosotros nos reunimos en comunidad, por ejemplo. Ahora estamos en la celebración en la preparación para el Día de la Rosa Mística, que es nuestra patrona. Entonces, rezamos a las 3 la coronilla. Terminada la coronilla, el rosario a la Rosa Mística. Terminado, pero todo es recorrido, te digo, no es que terminamos uno y empezamos el otro. Y cada vez que empezamos uno, vuelta a la bendición, vuelta todo, te voy a decir. Bueno, acá la que reza en la misericordia hace también el pésame, así como vos decías, alarga, no lo simple que está. Y siempre me pregunto yo si tiene que ser así, pero ahora que Cris te preguntó lo de las oraciones, también dije, bueno, yo le voy a preguntar también a Isabel a ver cómo viene la mano. Entonces Mira, ya me sacaste la duda. yo no conozco, no sé el rosario de la Rosa Mística, si es un rosario otro tipo con otras cosas, no lo conozco yo, el rosario. Sí, tiene solamente tiene 7 misterios, perdón. Los 7, es como el rosario de la Virgen Dolorosa. Los 7 dolores y las 7 alegrías. Y se dice en cada cuenta, se dice, Señor, escucha nuestros ruegos por las lágrimas de tu Santísima Madre. 7 veces. Y así los 7 misterios. Y después se reza el rosario común, el rosario para la Virgen. El rosario universal otra vez. 3 rosarios seguidos. Bueno, eso la verdad que hay, madre mía, ¿no? Mira, a las 3 de la tarde, yo tengo el libro de Santa Faustina y lo leí todo. El Señor le pidió a Santa Faustina que a las 3 de la tarde meditara su pasión. ¿No? Acá lo tiene Cris. Meditara su pasión. Sí, acá. Ahorita lo tengo. Su pasión, especialmente en el huerto de Getsemaní. Le dijo, retírate al sagrario si puedes, o si no puedes, ¿no? Un minuto, piensa en mi pasión. Eso a las 3 de la tarde. Y eso es otra cosa que me parece que no se hace, porque se reemplaza con la coronilla. La coronilla la podemos rezar en cualquier momento del día, pero a las 3 de la tarde se reza más bien
se podría rezar más bien el Vía Crucis. Hay un Vía Crucis de la Misericordia. Y que es muy sencillo y cortito, para meditar esa pasión del Señor a las 3 de la tarde. Y bueno, pero como todo, siempre las personas quieren agregar más cosas, más cosas. Y la coronilla, dice Santa Faustina, ella la empezó a rezar por su patria, por su ciudad. Y así el Señor le inspiró esa coronilla para rezar. Después, bueno, a las 3 de la tarde, ella le dijo que tenía que meditar su pasión, especialmente en el huerto de los olivos. Que fuera, aunque sea un minuto, un pensamiento, ¿no? Elevar el corazón a ese momento de la pasión de Cristo. Y pedir, por supuesto, las gracias que uno necesita. Es así. Bueno, pero ahora estamos hablando del Santo Rosario. Bueno, dice así, también, dice, por último, rosario rezado en comunidad es mucho más terrible contra el demonio, pues así se conforma un ejército entero para atacarlo. En ocasiones triunfa fácilmente sobre la oración particular, pero si ésta se une a la de los demás, solo con dificultad logrará sus propósitos. Es fácil romper una varita, pero si la unes a otra y formas un haz, no podrás romperlo. La unión hace la fuerza. ¿Por qué no han de reunirse los cristianos para gozar de la compañía de Jesucristo, aplacar la ira divina, alcanzar la gracia y misericordia del Señor y vencer y abatir más eficazmente a los demonios? Se pregunta San Luis, ¿no? Porque también hay otra cosa, cuando nosotros lo rezamos en comunidad, a veces alguno de nosotros por ahí no está, o se distrae, o no está, no tiene esa devoción ese momento, ese día, ¿no? Que estamos unidos. Entonces otro suple, ¿eh? Al escuchar al otro, y bueno, el otro suple por el que todavía está un poquito atrasado, ¿no? O ese día no está como para rezar bien el rosario con atención. Por eso la comunidad, es bueno rezar en comunidad. Jesús creó la comunidad para que nosotros podamos estar en ella. Bueno, vamos a terminar acá con esto del Santo Rosario. No sé si hay alguna otra cosa que quieren preguntar o así podemos ir con el otro tema que tenía de los santos. Voy a traer algunos de los santos que más, digamos, tuvieron devoción a la Virgen, ¿no? Y bueno, por supuesto, San Juan Pablo II. San Juan Pablo II ya sabemos. Él desde niño, que él quedó huérfano, también cuando, no recuerdo bien la edad que tenías, pero era chiquito, él fue a pedirle a la Virgen que fuera su mamá, ¿no? Y él en este librito, que es cuenta la historia, es un reportaje que le hacen a San Juan Pablo II, cruzando el umbral de la esperanza. Él explica lo del totus tuos, ¿no? Que soy todo tuyo. Esta fórmula no tiene solamente un carácter piadoso, no es una simple expresión de devoción, es algo más. La orientación hacia una devoción tal que se afirmó en mí en el período en que durante la Segunda Guerra Mundial trabajaba de obrero en una fábrica. En ese momento que él inclusive estaba haciendo
su seminario oculto, porque estaban en la guerra, allá en Polonia, él recibió el libro de San Luis María Grignion de Montfort. Él tenía una tanta tierna devoción a la madre, y era mucha la devoción que le tenía a la Virgen, y se preguntaba si estaba bien, si tenía que ver, o se desviaba de la devoción a Cristo. Y al leer el libro de San Luis, reconoce que, ¿no?, que realmente la devoción mariana es una devoción cristocéntrica, ¿no? Y entonces ahí queda muy tranquilo. Él dice que también su devoción viene de su Polonia, cuando era niño. Él estaba muy cerca de un convento carmelita, y estaba muy ligado a los carmelitas, el escapulario, llevaba el escapulario, y entonces siempre estaba muy pegadito a la Madre de Dios. También él estuvo, él visitaba un santuario que se llamaba Calvaria, donde hay un gran Via Crucis, ¿no? Un Via Crucis que se va subiendo y la gente va peregrinando y va haciendo ese Via Crucis hasta llegar al final en la cruz. Y a él esto él lo tenía, no sé, era una devoción muy grande que él sentía en ese lugar, y muy cerca de su madre, de la Madre de Dios, como él acompañaba en este Via Crucis. Y también tenía otra devoción. Él iba a Jasna Góra, donde está ese icono de la Virgen Negra, la de Czestochowa. Él iba a rezar mucho ahí, esa Virgen que es patrona de Polonia, y que muchos iban a rezarle ahí. Y bueno, si sabemos la historia, esa imagen es un cuadro, y tiene como que una vuelta entraron y con una espada le rayaron ahí el rostro. Y se puede ver cuando entraron los nazis. Y él iba mucho, ¿no?, a rezar ahí también. Dice, cuanto he dicho, pienso que explica suficientemente la devoción mariana del actual Papa, y sobre todo su actitud de total abandono en María, ese totus tuus. Él se consagró totalmente a la Virgen. Y en este libro, a mí me encanta porque él dice así, él repite más bien una cosa que decía el cardenal Wyszynski, porque acá le pregunta cuál es en este libro le preguntan, bueno, Papa, ¿cuál es el motivo de su esperanza? ¿No? Al ver el mundo como está, con las guerras, con todo lo que hay, la falta de fe y todo eso. Entonces el periodista le dice, bueno, pero ¿dónde ve usted la esperanza? Entonces, él repite lo que dice el cardenal Wyszynski, ¿no? Dice, la victoria, si llegará por medio de María. O sea, es la confianza que él tiene en María. Como San Luis, ¿no?, que dice que, y como dice ella, al final mi corazón inmaculado triunfará, ¿verdad? Así tenía la confianza el Papa Juan Pablo II en María. Bueno, también quiero contarle la historia de San Francisco de Asís,
Yo tengo varios, pero no creo que pueda decirlos todos. Pero bueno, recordemos que San Francisco siempre tuvo la historia con la Virgen. Él amaba a la Virgen por su maternidad divina, porque él decía que María era la madre de Jesús y que por ser madre también de todos nosotros, nos hacía hermanos. Y se acuerdan que, o sea, San Francisco es el hermano, el santo de la fraternidad. Y entonces él amaba. Y bueno, él, cuando Jesús lo llama, le dice, Francisco, repara mi iglesia. Él empieza a reparar físicamente las iglesias, primero San Damián, donde él escucha a Dios en ese crucifijo que le habla, que le dice que repare su iglesia. Estaba destruida esa iglesia pequeñita. Después empieza a reparar las otras que había por ahí, ¿no? Y llega hasta a esta iglesia, ¿no? Que le llama la Porciúncula, o la Santa María de los Ángeles. Esa iglesita que está dentro de otra iglesia, ahora en Asís, ¿no? Porque es una iglesia muy chiquitita, fue donde realmente ahí creció, ahí se fundó la orden de los menores franciscanos. Entonces él se llamaba Santa María de los Ángeles, cuenta acá el historiador, porque habían escuchado ángeles que cantaban en esa iglesia, pero después el pueblo como que se había olvidado y la habían abandonado. Entonces San Francisco va, la repara, ¿no? Y la hace como su lugar, ¿no? Siente ahí ese encuentro con la Santísima Virgen. Recordemos que también después él pide al Papa para que haya una indulgencia plenaria, para el que vaya, yo no me acuerdo bien el día, ¿no? No sé si alguien se acuerda, si lo sabe, lo tengo que averiguar porque se me escapó este dato, de que hay una indulgencia plenaria para el que vaya ese día, porque le pidió al Papa que el que esté en esa iglesita, no me acuerdo si es también el día del santo o después, la indulgencia plenaria, que después los papas la dieron para que uno lo reciba en cualquier iglesia donde haya los franciscanos. Eso lo podemos recibir la indulgencia plenaria en cualquier iglesia que esté llevada adelante por los franciscanos. De tanto que él, inclusive él cuando murió, quiso que fuera llevado ahí, ¿no? A morir ahí, en la iglesita de Santa María de los Ángeles. Y él escribe mucho, saluda a María, y le voy a leer en la regla. Él dice así, en esta oración que él hace: Salve, Señora, Santa Reina, Santa Madre de Dios, María, Virgen convertida en templo y elegida por el Santísimo Padre del Cielo, consagrada por él con su Santísimo Hijo amado y el Espíritu Santo Paráclito. No tuvo ni tiene toda la plenitud, no tuvo y tiene toda la plenitud de la gracia y todo bien. Salve, Palacio de Dios. Salve, tabernáculo de Dios. Salve, casa de Dios. Salve, vestidura de Dios. Salve, esclava de Dios. Salve, madre de Dios. Salve también todas vosotras, santas virtudes, que por la gracia e iluminación del Espíritu Santo sois infundida en los corazones de los fieles para hacerlos de infieles y fieles a Dios. Las virtudes, porque después
hace el canto a las virtudes, ¿no? Pero pone a María como el ejemplo, ¿no? El ejemplo de las virtudes. Hermoso. Bueno, hay muchas cosas para hablar de San Francisco y la Virgen, ¿no? Recordemos que San Francisco es el que nos dio el Belén, o sea, que podemos nosotros armar el nacimiento, él quiso en una Navidad reproducir en el establo de Belén, él tuvo la visión del niñito Jesús, ahí trajeron un burro, unos animalitos, una persona que hacía de María, otra de José, y pusieron la cunita, ¿no? el pesebrito, y bueno, cuenta la leyenda que ahí apareció el niñito Jesús. Y bueno, y él fue el primero que hizo este pesebre viviente. Y de ahí vinieron todos los demás pesebres. Bueno, después tenemos a San Maximiliano Kolbe, ¿no? Otro santo muy mariano, de la Inmaculada. Ese que cuando era niño, ¿no es cierto?, ya en su casa había mucha devoción a la Virgencita, ¿no? La madre rezaba con él, a una estatuita que tenía de la Virgen. Pero era muy travieso, y San Maximiliano se llamaba Raimundo, de nombre. No se llamaba San Maximiliano, no se llamaba Maximiliano, se llamaba Raimundo. Y la madre, y era muy travieso, y se ve que había hecho una travesura, y la madre le dice: ay, no sé qué vas a hacer de vos, ¿qué va a hacer de vos? Le dice así, ¿no? Y él se pone un poco triste y se va a la iglesia que estaba cerca de la casa a hablar con la Virgencita, ¿no? Y entonces la Virgen se le presenta a él, y se le presenta con dos coronas, una blanca y una roja, y le dice: Raimundo, ¿cuál de las dos coronas elegís? Y él le dice: yo quiero las dos, ¿no? La corona blanca de la pureza y la corona roja del martirio. Bueno, a raíz de eso el niño, Raimundo, cambia su forma de ser, se hace más, no es tan, ya se deja de ser tan travieso, y la madre ve ese cambio en el hijo y le llama la atención y le pregunta, ¿no?, ¿por qué? Y él entonces le cuenta que había visto a la Virgen y que ella le había dado esas dos coronas, que él había elegido las dos coronas. Ahí la madre también intuye, ¿no?, que ese niño, que su hijo quizás iba a ser un mártir. ¿Cómo fue? ¿No? Sabemos que Maximiliano Kolbe, en la Segunda Guerra, fue llevado preso por los nazis en el campo de concentración, y él tomó el lugar de un padre que era de familia para morir en su lugar. Y bueno, esa es otra historia, pero sería bueno que también la averiguaran, cómo él al llegar ahí a ese campo, los nazis tenían un poco de bronca porque él empezó a llenar el campo de cantos a la Virgen, ¿no? De alegría, de oraciones, de rosario, llenó de alegría y de esperanza a muchas de esas personas. Bueno, él quiso, la historia de él especialmente ya vemos cómo fue la historia de la Virgen, ¿no? Pero si su obra, ¿por qué cambió en su nombre Maximiliano? Porque él decía: si San Ignacio de Loyola
quiere hacer todo para la mayor gloria de Dios, yo quiero hacer todo para la máxima gloria de Dios, ¿no? Entonces por eso él se puso de nombre Maximiliano, para hacer las obras, y para eso él tenía confianza también en la Inmaculada, la Virgencita. Y fundó lo que le llaman la milicia de la Inmaculada. ¿Por qué funda? Él estaba estudiando en Roma y ve en la plaza de ahí de Roma, del Vaticano, un grupo de masones que gritaban y blasfemaban contra la iglesia, y él pensó, bueno, hay que contrarrestar con otro ejército, ¿no? Entonces él fundó lo que llamó la milicia de la Inmaculada, y a ponerse a trabajar para la Inmaculada, para Dios. Después también él funda lo que se llama la ciudad de la Inmaculada, y también es una historia muy linda. Y bueno, me detengo porque quizás a ustedes también les gustan, por ahí la saben, pero él necesitaba un lugar, un terreno para construir la ciudad de la Inmaculada. Pero ese terreno estaba ocupado, entonces, o sea, tenía un dueño. Entonces va a hablar con el dueño y a pedirle que por favor, viste, si le hacía precio, ¿no? Ellos no tenían un peso porque eran franciscanos, eran pobres, ¿no? Vivían en la pobreza. Pero sin embargo, bueno, él confiaba en la Inmaculada. Y él siempre llevaba una estatuita de la Inmaculada. Y él en ese momento que va a hablar con este señor, le dice, bueno, vamos a, no sé qué pasó acá, que no sé, ¿ustedes me escuchan? ¿Me ven? No sé, Sí, yo te escucho. apareció una cosa, una franja blanca ahí en el Zoom, no sé qué es. Bueno, entonces deja la estatuita sin querer, la deja ahí arriba de la mesa del escritorio de este señor, ¿no? Y bueno, y dice, bueno, el señor le dice, bueno, mire, y se olvida, dice, no, la dejamos ahí, la dejo ahí. Y se la dejó. Claro, y este señor miraba todos los días, cuando iba a su escritorio, miraba la imagen de la Virgen, hasta que decidió, ¿no? Llamó a Maximiliano y le donó el lugar. Lo hizo la Inmaculada. Bueno, y así todo, ¿no? Él después, él puso una imprenta. ¿Para qué? Porque él quería que todo el mundo conociera la Inmaculada, ¿no? Conociera a la Virgen. Él quería catequizar para que conociera la fe católica. Entonces comenzó a hacer una especie de diario chiquito, El Caballero de la Inmaculada, donde, bueno, había noticias, había oraciones y había catequesis, y se hablaba de la Inmaculada, con una rudimentaria, diríamos, imprenta, ¿no? Pero en esa ciudad de la Inmaculada llegó a haber 900 frailes. O sea, 900 frailes, una cosa que, por eso él siempre dice, lo hace la Inmaculada. Entonces, nosotros vamos a también pedirle estar con ella para que nuestras obras se multipliquen, como hizo con San Maximiliano Kolbe. Bueno, y después tenemos a San Juan Bosco. San Juan Bosco, ya sabemos, acá hemos tenido o tenemos
devotos de salesianos. Hemos tenido a una madre y una nena que rezaba el rosario salesiana, bueno, y ella misma decía cuando rezábamos el rosario, ¿no?, que la Virgen lo puede todo, ¿no? Así decía San Juan Bosco, que confiemos en ella, que la Virgen lo puede todo. Así que él tenía también mucha fe, mucha devoción a la Virgen, y todo se lo ofrecía a ella y le pedía a ella, y ponía a todos sus chicos del oratorio y a los que después se sumaron a su obra, ¿no?, como sacerdotes, como religiosos, en las manos de la Virgen. Y fue el que construyó también el santuario de la Virgen. Bueno, otro santo también muy devoto, los traigo, hay santos más antiguos como San Buenaventura, como San Bernardo de Claraval. San Bernardo de Claraval, bueno, ya sabemos lo que tiene y lo que habla de María, ¿no? Acá dice, si se levanta la tempestad de las tentaciones, si caes en el escollo de las tristezas, eleva tus ojos a la estrella del mar, invoca a María, dijo este doctor de la iglesia. Invocar a María, también devoto de María. Tenemos también a San Pío de Pietrelcina, para traer los santos más que conocemos más cercanos. Bueno, otro santo que no sé cuántos rosarios rezaba por día. Yo solo me acuerdo de que leí algo que le pasó a él un día con los franciscanos en su convento, que un día salió gritando de su celda y diciendo, se me desapareció el arma, me robaron el arma. Y los frailes amigos y que estaban ahí decían, pero ¿qué arma? Decía, ¿qué arma? ¿Qué se pensará suicidar? Pensaban, ¿no? Y no, era el arma, el rosario, se le había perdido el rosario, el arma. Él le pedía incesantemente a la Virgen que por favor lo librara de los pecados, de no ofender a su hijo, y bueno, y continuamente, desde niño, él tenía un especial trato con la Madre de Dios, un especial trato. Después tenemos muy lindo también lo de Teresita de Lisieux, ¿no? Ella también una gran devota de la Virgen. La tengo acá. También Santa Teresa, ahí la tenemos, la Santa Teresa del Carmelo, ¿verdad? Encuentro lo que había tomado nota. Bueno, la Virgencita, recordemos que a Santa Teresita ella tuvo una enfermedad al principio de su vida, como de fuera de depresión, ¿verdad? Y bueno, rezaban y rezaban las hermanas, y le trajeron una imagen de la Virgen de las Victorias, donde estaba en su habitación, y bueno, la Virgen le sonrió, y le devolvió la salud. Y bueno, ella siempre tenía esta gran devoción a la Santísima Virgen. Cuando termina su vida, ella le dice, bueno, a ver, sonríeme en mi último momento, también ahora, Madre, que es el ocaso de mi vida. Y siempre con la Madre, con la Madre de Dios, ella se sentía
muy acompañada y guiada, como su verdadera madre, la ayudaba mucho siempre en todo. Bueno, y Teresa de Jesús, y ya la sabemos, ella tenía su devoción a María. Era la dueña de sus Carmelos. Y ella también desde niña, la madre, doña Beatriz, le había inculcado el rezo del Santo Rosario y esta oración muy devotísima que hacía la madre, también le había adquirido la hija, ¿no? de la devoción del Rosario y de la Madre de Dios. Y cuando también perdió a su mamá a los 13 años, ella cuenta, afligida, fuime a una imagen de Nuestra Señora y suplicaba fuese mi madre con muchas lágrimas. Parecíame que aunque se hizo con simpleza, me ha valido, porque conocidamente he hallado a esta Virgen soberana en cuanto me he encomendado a ella, y en fin me ha tornado así. Sí, la santa atribuye pues a la Virgen la gracia de una protección constante y de manera especial la gracia de su conversión. Me ha tornado así. Significa eso de su conversión. O sea, la Virgen la ha ayudado en la conversión de Santa Teresa. Bueno, no sé si dejemos acá, por ahí podemos después hablar en la próxima, porque si no se va a hacer muy largo, ¿no? Tenemos a San José María Escrivá de Balaguer, a Santa Teresa de los Andes, tenemos a San Anselmo, a San Efrén, bueno, a tantos y tantos, a San Germán de Constantinopla, o sea, muchos y muchos santos que, bueno, sería imposible, digamos, hablar de todos ellos. San Juan María Vianney, también, el cura de Ars. Bueno, ya hablamos de San Alfonso de Ligorio, yo les recomiendo que lean las glorias de María, ¿no? Y bueno, y el santo que vamos a hablar por ahí más profundamente la próxima charla, que es San Luis, porque vamos a hablar de la consagración a la Virgen, ¿no? Y cómo no hablar entonces de eso, de San Luis, también de los santos que se han consagrado así en esa esclavitud mariana a la Virgen. Bueno, no sé si les gustó todo lo que he traído acá. Me quedó lo de Santa Faustina, también, que bueno, lo vamos a dejar para que no se haga muy largo, porque hay varios numerales que habla de la Virgen, ¿no? Como la Virgen la ayuda, ella le dijo, yo seré tu madre y tu compañera, y te ayudaré en este camino que Dios te ha pedido seguir. Porque recordemos que Santa Faustina sufrió mucho, y el Señor le pidió muchos sacrificios, vivir su pasión muchas veces, estigmas, pero no visibles, pero sí dolorosísimos en su cuerpo, y bueno, y la Virgen le prometió que iba a estar siempre a su lado en esos momentos de dificultad. Bueno, gracias a todos entonces por acompañarnos, terminamos aquí, que tengan una santa noche, que la Virgencita, que seamos también nosotros muy devotos de ella, que la acojamos como el discípulo amado en nuestra casa, que es nuestro corazón, y aprendamos de ella la fidelidad a Dios. Ella solo quiere que nosotros seamos fieles, que sigamos, que nos acerquemos a su Hijo, que lo busquemos a Él. Ella no quiere que nos detengamos en ella.
Ella nos atrae todas esas gracias solo para que demos gloria a Dios, para que sepamos que todo lo que de ella viene de Dios. Si nos ayuda en algo, si nos regala una gracia, si nos ayuda en nuestras situaciones difíciles, porque ella quiere que nosotros, como ella, alabemos a Dios y nos alegremos en nuestro Salvador, como dijo en su Magnífica.